Así que esta noche damos inicio a esta nueva serie que le he titulado Navegantes de Tormentas. Todo surge porque hace unos días estaba sentado en un tiempo de descanso en mi casa, ya por la noche, y en eso veo en una plataforma una película que ya tiene cierto tiempo de haberse estrenado, tiene ya varios años de que salió. Y me puse a ver y se llama La Tormenta Perfecta. Cuando yo empecé a ver esta película, entonces empecé a notar algunas cosas y empezó algo en mi corazón a decirme que tenía que hablar acerca de cómo nosotros podemos vencer las tormentas. En esta película los protagonistas lo que hacen es que es un grupo de pescadores y ellos se dedican a ir a lo profundo del mar a traer pesca para después sobrevivir todo el año. Es una pesca peligrosa, es una pesca abundante, pero de esa pesca depende cómo ellos van a vivir todo el resto del año. Él va a una pesca, regresa sin éxito el capitán del barco y toda su tripulación pues ganaron poca plata. No conforme con esto, 2 días después se embarca, solo para resumirte, en una travesía hacia el mar. Y en esta historia, es una historia de la vida real, se da uno de los huracanes y una de las tormentas más poderosas que han azotado esa parte de los Estados Unidos y sobre todo en el mar. Y él se embarca para ir tras una pesca que él tiene. Sin embargo, después de haber hecho una buena pesca, se dan cuenta de que muchas cosas empiezan a fallar. Empieza a fallar el cuarto de congelación y sobre todo se dan cuenta de que hay que regresar. Pero para regresar hay 2 posibilidades: esperar a que la tormenta pase o enfrentar la tormenta para que todo el producto que ellos llevaban, toda la pesca, más de 70,000 libras en peces, que representaba una buena ganancia para vivir el resto del año, tenían que atravesar la tormenta. Esa era la segunda opción. Ellos deciden atravesar la tormenta y ahí es donde se desenvuelve toda la acción de la película. Al final pues logran pasar, no todos lograron atravesar la tormenta, pero llegan a tierra. Y eso me hizo pensar de que todos nosotros estamos embarcados muchas veces en esos sueños. Nos subimos a un barco y vamos tras nuestro sueño, vamos tras nuestras metas y nos metemos a mar profundo sin darnos cuenta de que a veces de la nada van a aparecer tormentas y van a aparecer huracanes a azotar nuestras vidas y no nos queda otra opción que atravesar la tormenta. Sin embargo, en la palabra del Señor se nos enseña de 2 personas que atravesaron tormentas y no solo las atravesaron, sino las atravesaron con éxito. Quiero hablar hoy de 2 personas que nos enseñan cómo salir adelante en medio de una tormenta. El primero es nuestro Señor Jesucristo. Él es uno de los mejores capitanes en medio de la tormenta. Pero también quiero hablar algunas experiencias del apóstol Pablo, quien también es un experto en atravesar tormentas. Ahora, todos nosotros en la vida vamos a experimentar tormentas, ya sea tormentas familiares, tormentas en el trabajo, tormentas en nuestra salud, tormentas emocionales. Lo importante de todo es que cuando nosotros estemos en una tormenta que nos llega de repente, necesitamos aprender a navegar por ellas y mantener la calma, la serenidad y reaccionar con paz en medio de la tormenta, que es la primera cosa que nosotros hoy vamos a empezar a hablar. Y vamos a estar viendo en toda esta serie varios puntos de vista que nos van a llevar a sobrepasar las tormentas y los huracanes que muchas veces van a azotar nuestra vida. Por eso la serie Navegantes de Tormentas. Creo que tenemos que aprender. La Biblia nos enseña de desiertos que atravesaron los hijos de Dios. La Biblia nos enseña de ejércitos que tuvieron que enfrentar, pero también nos habla de tormentas que llegaron de la nada. Para poder atravesarlas necesitaron tener algunos elementos. Y hoy quiero hablar, y este va a ser el texto base en toda esta serie, de Filipenses capítulo 4 versos 6 en adelante. La Biblia dice así: no se preocupen por nada, en cambio oren en todo tiempo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús.
Tú puedes experimentar paz aún en medio de la tormenta. Tú puedes experimentar paz aun cuando otros están llenos de pánico, aun cuando otros están paralizados por el temor. Tú y yo podemos, según la Biblia, experimentar paz. Tú y yo podemos experimentar esa calma y esa paz en medio de la tormenta cuando otros están experimentando temor, están experimentando sufrimiento. Nosotros podemos tener paz en medio de una tormenta. Ahora, lo primero que se nos enseña, si nos damos cuenta, según Filipenses 4:6, la primera parte dice: no se preocupen por nada. Y esa es la enseñanza de esta noche. Nosotros, si queremos ser personas que naveguemos y que sobrepasemos las tormentas, esas grandes olas que se levantan, en esta película que yo te menciono, se ven olas que se levantaron de más de 20 metros, los cuales tuvieron que saber atravesar con un pequeño barco. Vamos a ver unas imágenes de esa gran ola que azotó este barco y cómo se veía de pequeño. Sin embargo, lograban esquivar unas olas, y es así como nosotros muchas veces se levanta la tempestad y tenemos que aprender a avanzar. Pero una de las primeras cosas que nos enseña la palabra, y el apóstol Pablo nos enseña en esta escritura de Filipenses, es que nosotros tenemos que aprender a experimentar la paz. Y esa paz no cualquiera, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si queremos pasar la tormenta, debemos aprender a no preocuparnos por nada. Yo sé que esa parte es muy compleja de no solo de entender, sino de practicar. Porque los hombres y los seres humanos somos muy dados a preocuparnos por las cosas que pueden pasar. Sin embargo, él dice: si ustedes quieren ser navegantes de tormentas, salir en victoria, salir a un tiempo mejor, es necesario que ustedes aprendan a no preocuparse. Es algo que nosotros tenemos que aprender y es algo que nosotros tenemos que atravesar. La preocupación es el enemigo número uno de tu paz. Tenemos que comprender que uno de los enemigos más poderosos que tiene nuestra paz, que tiene esa calma que debemos de guardar en medio de los problemas, en medio de las angustias, de las aflicciones, es precisamente la preocupación. El enemigo se ocupará de llevar pensamientos, de llevar circunstancias, de poner en tu corazón temor para que tú te preocupes y entonces pierdas la paz. Cuando nosotros perdemos la paz es como perder la brújula. Es como perder el control del timón de ese barco y que las olas impetuosas puedan pegarte de forma que te derriben. Pero mientras tú mantengas la paz, mantendrás el timón en tus manos y sabrás cómo salir adelante. Ahora, la preocupación produce en nosotros incertidumbre. La preocupación produce en nosotros estrés. La preocupación produce en nosotros angustia, produce ansiedad, produce aflicción, produce falta de fuerza y de confianza. Por eso el apóstol Pablo lo ataca contundentemente en esta escritura. Él dice en Filipenses que estábamos leyendo ahorita, en este versículo precisamente 26, dice que no nos preocupemos por nada. Él es enfático en señalar esta situación. Él no dice: miren, si ustedes quieren, piénsenlo, tómense su tiempo para ver si ustedes consideran que está bien. No, él dice: no se preocupen por nada. Esto incluye tu familia, esto incluye tu matrimonio, esto incluye tus finanzas, esto incluye tus negocios, esto incluye tus relaciones y tus amistades, esto incluye también tu salud. Muchos hoy estamos muy preocupados, o la gente está muy preocupada por la enfermedad que está azotando. Cada vez nos enteramos y escuchamos malas noticias, personas que están partiendo de este mundo debido a esta pandemia. Sin embargo, el apóstol dice: no se preocupen por nada. Eso incluye todas esas áreas de nuestra vida. Si tú quieres navegar sobre la tormenta, debes declararle la guerra a la preocupación. Si tú quieres sobrepasar esas olas impetuosas que quieren destruirte, que quieren traer a tu vida esa pérdida de la paz, entonces vas a tener que declararle la guerra a las preocupaciones.
No debes permitir que las preocupaciones le roben o te roben la paz que debes permanecer todo el tiempo, más cuando estás en esas olas. Ahora, Jesús nos da el mismo consejo también. Y hoy vamos a aprender de nuestro Señor. El Señor Jesús nos da el mismo consejo. No se preocupen por nada. Pero no solo eso, sino que Él viene y le añade algo más. Él viene no solo a hablarnos de que no nos preocupemos por nada, sino Él va más allá, dándonos 5 razones por las que no debemos preocuparnos. 5 razones. Hoy quiero decirte que no te pierdas el siguiente servicio, que será el día domingo, porque hoy te daré la primera parte de este mensaje y el domingo terminaremos la segunda parte. Entonces, hoy quiero decirte que es necesario que nosotros escuchemos esas 5 razones por las que Jesús, el mismo Señor Jesús, nos dice que no debemos perder la paz. Ahora, debemos entender que tú y yo podemos vivir libres de la aflicción. Jesús lo que está diciendo es que sí se puede vivir libre de la preocupación. Él nos dice que se puede romper toda esa atadura que el enemigo quiere traer en las circunstancias a vivir una vida de preocupación. Podemos ser libres, pero para eso debemos no preocuparnos por nada. Esto lo encontramos en ese famoso Sermón del Monte. En el Sermón del Monte el Señor nos da esos lineamientos, esas razones para que nosotros no entremos en preocupación, porque si entramos en preocupación, entonces entraremos al campo destructivo del enemigo. Pero cuando tú permaneces paz, te mantienes en el campo de victoria de Dios, aún esté pasando lo que esté pasando. Vamos a ir a Mateo capítulo 6 verso 25. Dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Escuche esto que está diciendo Jesús. Sí tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? En este versículo el Señor Jesucristo nos quiere enseñar algo. Él no está aconsejándonos, Él está enseñando que es necesario que no nos preocupemos por nada. Dice: por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. No se preocupen. Es que el Señor no quiere decir que no hagamos nada, pero si algo sí no debemos hacer es preocuparnos. Y Él nos enseña aquí que la primera razón por la cual nosotros no debemos permitir que la preocupación entre a nuestra vida es porque la preocupación distorsiona nuestra perspectiva. Número 1, la preocupación distorsiona nuestra perspectiva. Justamente lo que hace la preocupación en nuestra vida es hacernos ver la situación fuera del contexto que debe de estar. Tú y yo tenemos que estar alineados a una visión correcta en Dios. Pero cuando la preocupación entra a nuestra vida, es como un lente que entra a desenfocarnos. Yo no sé si usted alguna vez ha visto algo distorsionado, ¿verdad? Yo me recuerdo que hace muchos años atrás teníamos otro tipo de tecnología y las televisiones a veces no entraba bien la señal y habían de unas antenas que se ponían en la parte superior de las casas, en el techo, y había que estarla direccionando para poder encontrar bien la señal y que se viera con claridad los programas que queríamos nosotros disfrutar. Sin embargo, si usted no encontraba la señal correcta, entonces se distorsionaba, y aunque usted quería ver, no podía disfrutar. Podía ver algo, pero no estaba disfrutando porque usted no estaba viendo con claridad. Es más, no miraba bien lo que estaba pasando. Así es, cuando nosotros dejamos que la preocupación entre en nuestra vida, lo primero que va a pasar es que entra como un lente que viene a distorsionar. Yo no sé si usted alguna vez también se ha puesto algunos lentes que no necesita, de mucha graduación. De repente alguna persona por ahí usted encuentra unos y se los pone, y usted lo único que hace es perder la visión, se distorsiona todo lo que está viendo. Y de eso es lo que el Señor nos está hablando justamente. Él está diciendo aquí, de hecho Él dice, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán el suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es
la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Lo que el Señor está diciendo es que tenemos que tener la perspectiva correcta. Nosotros no nos podemos preocupar tanto por lo que no es importante, sino poner nuestra vista y la perspectiva en el lugar correcto. Él está diciendo, ¿acaso no es más importante la vida que comer, que la comida que nosotros ganemos? ¿Acaso no es más importante el cuerpo que el vestido? Él está diciendo, tengan la perspectiva correcta. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la prioridad? Él está diciendo, no se preocupen por las cosas que son menos importantes, ocúpense de las que son importantes. Ahora yo veo una cosa aquí. El Señor dice que si bien es cierto, tenemos que hacer algo para tener estas cosas, nos tenemos que poner a pensar que el enfoque debe de ser lo más importante, que es la vida. ¿De qué nos sirve a nosotros ganarnos el alimento si después no lo podemos comer? ¿O de qué te sirve a ti poderte ganar toda la ropa si después no la puedes usar? Así hay mucha gente que se pasa la vida afligido, afanado, preocupado por hacer las cosas de este mundo y después no las puede disfrutar. Eso es lo que le está diciendo, no que no las alcancemos, sino que si las alcanzamos las disfrutemos. Y por eso es importante que nosotros no dejemos que la preocupación entre a nuestra vida, porque la preocupación hace algo en nosotros, y es que va a provocar que cuando llegue la preocupación por algo, nos va a hacer ver el problema más grande de lo que es. La distorsión de la preocupación hace ver que los problemas son más grandes que nuestra capacidad de salir, y eso hace que nosotros no veamos la salida, sino solo nos enfoquemos en el problema. La preocupación te hace enfocarte en el problema, y cuando tú no estás enfocado, entonces no podrás ver la salida. Quizá la salida esté ahí. Yo recuerdo en un pasaje de la Biblia que sale Agar con su hijo Ismael, y viene Abraham y les da un pan y un cántaro de agua, y dice que les dijo vayan, y ellos empezaron a caminar en el desierto. Poco tiempo después dice la Biblia que les hizo falta, es decir, que el pan se escaseó y que también el agua se les terminó. Entonces, sea de la preocupación de lo que estaba pasando, dice que fue a poner al niño como a una distancia de unos 100 metros bajo un arbusto, y ella se aleja de él para verlo morir de lejos. De repente aparece un ángel y le dice a Agar, ¿acaso tú no puedes ver? Voltea a ver. Y cuando Agar voltea a ver, dice la palabra que había un estanque de aguas. Muchas veces la salida está tan cerca, pero tenemos tan distorsionada la mente y la vista que solo nos estamos enfocando en el problema, en la circunstancia negativa, en la aflicción, que perdemos de vista que Dios siempre traerá una salida. Dios siempre tiene para nosotros una salida a todo problema. Por eso te digo, la tormenta no se puede evitar, pero sí podemos nosotros agarrarnos de aquel que nos puede sacar de la tormenta. Y es importante que tú no pierdas la perspectiva, que no tengas distorsionada por las preocupaciones la perspectiva. Hoy mucha gente se veía destruido, se ve en quiebra, se ve que ya no va a salir, perdió toda esperanza, porque la preocupación invadió su vida y dejaron que su vista se distorsionara, y empezaron a verse destruidos, verse sin nada, cuando Dios tal vez les está mostrando que hay una salida. Le dice voltea a ver, y ella voltea a ver, y había un estanque. A veces las preocupaciones, el ver el problema, enfocarme en esto tanto, me hace perder la vista de donde está la respuesta de Dios. Por eso en esta noche tú tienes que ver esa respuesta de Dios. Nosotros necesitamos entender que si nosotros no vemos de la manera correcta, la tormenta se verá más grande de lo que es. Y en estos tiempos difíciles como los que estamos atravesando, es súper importante que mantengamos la perspectiva correcta. Que mantengamos la perspectiva correcta, que no estemos viendo más allá ni menos. Tampoco te digo que neguemos la situación, porque si bien es cierto, nosotros no negamos lo que está pasando, pero sí tenemos que tener una vista puesta en aquel que nos puede sacar de todo lo que está sucediendo.
Es verdad que todos pasamos por tormentas, pero también es verdad que todas las tormentas se les acaba el agua. Te lo voy a volver a repetir. Es verdad que todos pasamos por tormentas, pero también es verdad que a todas las tormentas se les acabará el agua. Tener la perspectiva correcta no niega la tormenta, pero sí ve una solución en medio de ella. Y eso es lo más importante. Mire lo que dice Proverbios 10:25. Cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno. Te dejo este pensamiento en tu corazón. Las tormentas de la vida son temporales, pero las promesas de Dios son eternas. Tienes que creerlo en el nombre de Jesús. Un navegante de tormentas, una persona que ha aprendido de los mejores, como Jesús, que atravesó tormentas, atravesó circunstancias negativas. Todos aquellos que hemos aprendido de Él, usamos las promesas de Dios como anclas para salir a flote, para que la tormenta no nos hunda. Necesitamos tomar las promesas de Dios como un ancla segura. Tú puedes haber perdido un negocio, tú puedes haber perdido un trabajo, pero si tienes vida, podrás recuperarlo. Eso es lo que Jesús está diciendo. No se preocupen de la comida, no se preocupen del vestido, mientras tengan vida. Eso es lo que Él está diciendo. Mientras haya vida, hay esperanza. Hay un texto en la Biblia que dice que mientras haya vida, habrá esperanza entre los que viven. Por eso es importante que tú hoy tomes esta palabra de Dios en tu corazón y te fortalezcas y empieces a romper con toda preocupación que hay en tu vida. Es importante que si tú tienes vida, no habrás perdido la batalla. No importa lo que hayas perdido, con la ayuda de Dios tú puedes recuperarlo. Nuestros problemas son grandes, sí, pero nuestro Dios es más grande y fuerte que nuestros problemas y que toda circunstancia. Si alguien allá en su casa, donde quiera que usted lo cree, diga amén. Usted tiene que creerlo, usted tiene que agarrarlo, usted tiene que vivirlo, usted tiene que entrar en esta unción que hoy hay acá. Usted tiene que empezar a creer por ese milagro que Dios va a hacer en medio de esta tormenta. Dios aparece en medio de las tormentas. Si alguien aparece en medio de las tormentas, es Jesús. Él no abandona a sus hijos en medio de las tormentas. Por eso ese proverbio dice que tal vez los perversos perderán la batalla, pero los justos. ¿Quién es un justo? El que ha sido justificado por Cristo. Todo el que cree en Jesucristo tendrá justificación, y a estos Dios les ofrece un rescate, les ofrece una promesa. Número 2, y esto ya es para terminar este tema. Como te digo, en la próxima reunión terminaremos este mensaje. Es muy poderoso y te pido que no te lo pierdas. Pero número 2, la preocupación roba tu valor. Jesús nos enseña que cuando tú te preocupas más de la cuenta, no solo estás pensando en los problemas, sino que te vas a ver menos de lo que tú eres, menos de lo que tú vales, y vas a ver menos de tu capacidad y potencial para salir adelante. Mire lo que dice Mateo 6:26. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Aquí viene la pregunta: ¿no valen ustedes mucho más que ellas? A veces la preocupación nos hace subestimar nuestro valor como hijos de Dios. A veces las preocupaciones te dicen y te empiezan a hablar y te quieren vender la mentira que tú no puedes, que tú no vales, que tú no eres importante. Pero a pesar de esta crisis global, yo quiero decirte que tú eres demasiado valioso para Dios, y que, como Él dice aquí, si las aves del cielo yo las cuido, ¿cuánto no más a ustedes que son valiosos para mí? ¿Acaso ustedes no valen más? Y hoy te vengo a profetizar que tú eres alguien valioso para el Señor, que tú vales. Mire, se lo voy a explicar en una escritura. Esta escritura es poderosa. Romanos capítulo 8 verso 32. Dice: el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Escuche lo que está diciendo. Si Dios dio lo más valioso que Él tenía, ¿cuánto no nos ha de amar? Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos, y nosotros tenemos que entender que tenemos un valor para Dios
un valor que no, mire, sobrepasa cualquier entendimiento, cualquier pensamiento. Hoy es un buen día para que tú recuperes tu valor en Dios, para que tú sepas quién eres en Dios, para que entiendas que Dios no escatimó a su propio Hijo. Y Él mismo dice: si nos dio a Jesús, ¿cómo no también nos dará todas las demás cosas? Así que tranquilos, porque el Señor nos va a llevar a puerto seguro. Saldremos de esta tormenta. Tú no eres común, tú eres una persona especial para Dios. Así que yo te vengo a decir en esta noche: resiste. Resiste a la preocupación. Resiste a los embates de las olas que se han levantado. No te preocupes, no permitas que la duda entre en tu corazón, sino sigue creyendo que Dios nos sacará de esta en victoria. Que si Dios dio a su Hijo Jesús, ¿cómo no también nos dará una salida? ¿Cómo no también te dará una respuesta? ¿Cómo no también te dará aquello que tú necesitas para salir adelante? Yo quiero que hoy ustedes oren conmigo, pero que empiecen a confesar ahí en su casa y digan: hoy rompo con toda preocupación en mi vida. Hoy rompo con toda preocupación que me ha venido atando y que me ha robado la perspectiva correcta. Y no solo eso, me ha robado el valor. He perdido de vista cuánto valgo para mi Señor. Pero hoy me levanto y hoy creo que soy valioso y que Dios no dejará su obra tirada, no dejará a sus hijos en la vergüenza, sino que Él extenderá su mano. Pero es necesario que tú tomes el timón, que tú tomes ese timón de la paz y de esa confianza de que Él nos va a sacar. No es que tú tengas el control, solo te estoy diciendo que tú tomes el timón de la paz, que sueltes esa atadura, que sueltes ese peso que hay de más. En algunas oportunidades personas pasaron por tormentas. La Biblia describe una tormenta y donde empezó a golpear el barco donde iba Pablo, y dice que días después de tanto azote tiraron los aparejos, empezaron a liberar peso, empezaron a sacar las cosas que podían hundir ese peso extra. Y por eso te digo, tal vez no es la tormenta la que te va a hundir, pero es el peso extra que tú has puesto en tu corazón el que sí te puede hundir.